Hola a todos y bienvenidas a mi canal, su espacio favorito para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha generado mucha preocupación y también, seamos honestos, mucha especulación. Vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y una supuesta visita al hospital. ¿Qué pasó? ¿Por qué Hande acompañó a Kerem? ¿De qué se trata todo este revuelo? Antes de empezar con los detalles jugosos, les recuerdo que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores y actrices turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, entrevistas, análisis, chismes, de todo un poco para que estén siempre informados. Ahora sí, entremos en materia. La noticia saltó hace unos días y rápidamente se viralizó en redes sociales. Hande Erçel fue vista acompañando a Kerem Bürsin en un hospital. Las alarmas se encendieron de inmediato. Los fans, tanto de la expareja como de cada uno por separado, empezaron a preguntarse qué había ocurrido. ¿Estaba Kerem enfermo? ¿Había sufrido un accidente? ¿Qué papel jugaba Hande en todo esto? La preocupación se extendió rápidamente, alimentada por la falta de información oficial y la voraz sed de noticias del público. La noticia se volvió trending topic en Twitter en cuestión de horas, demostrando el poder que aún tienen estos dos actores en el corazón de sus seguidores. Como saben, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco. Su romance, que nació durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla se trasladó a la vida real y los convirtió en una de las parejas más mediáticas. Su relación era un cuento de hadas moderno, documentado en cada alfombra roja, en cada publicación de Instagram, en cada gesto de cariño capturado por los paparazzi. Los fans, ávidos de detalles, crearon hashtags, editaron vídeos y se involucraron profundamente en su historia de amor. Eran, sin duda, la pareja del momento. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, su relación llegó a su fin. La ruptura, aunque dolorosa para muchos fans, fue confirmada por ambos y desde entonces han mantenido una relación cordial pero distante, al menos públicamente. El fin de su romance fue un golpe duro para sus seguidores, quienes aún mantenían la esperanza de una reconciliación. Los foros de Internet se llenaron de teorías sobre las razones de la separación, con especulaciones que iban desde incompatibilidad de agendas hasta presiones externas. El dolor colectivo era palpable y la noticia de su separación se convirtió en un evento mediático de gran magnitud. Entonces, ¿qué motivó a Hande a acompañar a Kerem al hospital? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde tenemos que separar la información real de la especulación. Hay que tener mucho cuidado con lo que leemos en Internet, especialmente en redes sociales, porque a menudo se difunden rumores y noticias falsas sin ninguna base. La desinformación puede propagarse rápidamente alimentando teorías conspirativas y generando confusión entre el público. Es crucial verificar la información antes de compartirla y confiar únicamente en fuentes confiables y verificadas. Lo primero que debemos aclarar es que efectivamente Hande Erçel fue vista en el hospital. Fotos y vídeos, aunque de baja calidad y tomados a distancia, circularon rápidamente por las redes. En ellos se podía ver a una mujer que por su apariencia y vestimenta, se identificaba como Hande Erçel, entrando y saliendo del hospital. También se rumoreó que Kerem Bürsin estaba dentro, pero no había confirmación visual de esto. La calidad de las imágenes era cuestionable, lo que dio pie a debates sobre la autenticidad de las mismas. Algunos usuarios argumentaban que las fotos eran manipuladas, mientras que otros defendían su veracidad basándose en pequeños detalles como la ropa y los accesorios que llevaba la persona identificada como Hande. Después de la difusión de estas imágenes, los medios turcos empezaron a investigar lo sucedido. Afortunadamente pudimos obtener información de fuentes confiables que nos permiten aclarar un poco el panorama. Según estas fuentes, Kerem Bürsin sufrió una lesión leve durante la grabación de su nuevo proyecto. Se trata de una serie que está rodando actualmente y en la que interpreta un papel que requiere cierto esfuerzo físico. Al parecer, sufrió un esguince de tobillo durante una escena de acción y tuvo que ser trasladado al hospital para ser examinado y tratado. El género de la serie se inclina hacia el drama de acción, por lo que las escenas exigían un alto rendimiento físico por parte de Kerem.
La producción, consciente de los riesgos inherentes al género, había tomado precauciones y contaba con un equipo médico en el set, pero desafortunadamente el accidente ocurrió. Ahora bien, ¿por qué Anne Ercel lo acompañó? Aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa. No hay una versión oficial sobre esto. Algunas fuentes afirman que Anne y Kerem mantienen una amistad cercana a pesar de su ruptura y que Anne, al enterarse del accidente de Kerem, decidió acompañarlo al hospital para brindarle su apoyo. Esta teoría se basa en el supuesto de que, a pesar de su separación romántica, ambos actores han logrado mantener una relación de amistad y respeto mutuo. Algunos allegados a la pareja han declarado en el pasado que Anne y Kerem siempre se han apoyado en sus carreras profesionales y que su amistad es un pilar importante en sus vidas. Otras fuentes, por otro lado, sugieren que la relación entre ambos es puramente profesional y que Anne simplemente se encontraba en el mismo hospital por otros motivos y coincidió con Kerem. Esta explicación sugiere que la coincidencia en el hospital fue una mera casualidad y que no implica necesariamente una reconciliación o un acercamiento personal entre ambos actores. Algunos medios de comunicación han especulado que Anne podría haber estado en el hospital por una revisión médica de rutina o visitando a algún familiar o amigo. También hay una tercera teoría, un poco más conspirativa, que sugiere que todo esto es una estrategia de relaciones públicas. Algunos creen que los representantes de Anne y Kerem, conscientes del impacto mediático que genera su reencuentro, orquestaron la situación para generar interés en sus respectivos proyectos. Esta teoría, aunque interesante, carece de pruebas concretas y debemos tomarla con pinzas. La industria del entretenimiento es conocida por sus estrategias de marketing creativas y a veces controvertidas, por lo que no sería sorprendente que los representantes de Anne y Kerem estuvieran buscando formas de generar interés en sus carreras. Sin embargo, es importante recordar que esta es solo una teoría y que no hay evidencia que la respalde. Lo cierto es que hasta el momento ni Anne Ercel ni Kerem Bürsin han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido. Ambos han optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más la especulación. El silencio de ambos actores ha sido interpretado de diversas maneras por los medios y los fans. Algunos creen que están protegiendo su privacidad y que no quieren alimentar aún más la especulación. Otros piensan que están esperando el momento adecuado para hacer una declaración oficial y aclarar lo sucedido. Sin embargo, basándonos en la información que hemos podido recopilar, podemos concluir que Kerem Bürsin sufrió una lesión leve durante el rodaje de su nueva serie y que Anne Ercel fue vista en el mismo hospital, aunque las razones de su presencia siguen siendo inciertas. La lesión de Kerem, aunque no grave, obligó a la producción a detener temporalmente el rodaje de la serie. Se espera que el actor se recupere pronto y pueda regresar al trabajo en unos pocos días. Es importante recordar que ambos son figuras públicas y que su vida privada está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Sin embargo, también tienen derecho a la privacidad y a manejar sus asuntos personales como mejor les parezca. Debemos evitar caer en especulaciones infundadas y respetar su decisión de no hacer declaraciones sobre este tema. La presión mediática a la que están sometidos los actores y actrices turcos es enorme, y es fundamental que respetemos su derecho a la privacidad y a la tranquilidad. En cuanto al estado de salud de Kerem Bürsin, las últimas noticias indican que su lesión no es grave y que se espera que se recupere por completo en unos pocos días. Ya está recibiendo tratamiento y se espera que pronto pueda retomar el rodaje de su serie. Le deseamos una pronta recuperación y le enviamos nuestros mejores deseos. El mundo del espectáculo turco está pendiente de su recuperación y espera con ansia su regreso a la pantalla. En resumen, la visita de Anne Ercel al hospital donde se encontraba Kerem Bürsin ha generado mucha controversia y especulación. Aunque las razones de su presencia siguen siendo inciertas, parece que Kerem sufrió una lesión leve durante el rodaje de su nueva serie y que Anne, por alguna razón, se encontraba en el mismo hospital. Ambos han optado por el silencio y debemos respetar su decisión. Lo importante es que Kerem se está recuperando y que pronto estará de vuelta en acción. La historia continuará desarrollándose en los próximos días, y estaremos atentos para brindarles la información más precisa y actualizada. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Hemos intentado recopilar la información más precisa y confiable para aclarar un poco este tema que ha generado tanta controversia. Les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora me gustaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande acompañó a Kerem por amistad, por compromiso profesional o por alguna otra razón? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre estos temas. Sus comentarios son muy valiosos y nos ayudan a entender mejor sus intereses y expectativas. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de todo lo que está pasando, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estén siempre informados de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Seguiremos investigando y trayéndoles las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. No se lo pierdan.